¿Alguna vez te has detenido a pensar que toda tu vida de logros podrían no significar absolutamente nada? Miguel Torres lo tenía todo: dinero, poder, prestigio. Pero, aún así, se sentía vacío, perdido, sin propósito. Hasta el día en que, en una sencilla tienda de abarrotes, escuchó a una niña suplicando por poder llevar leche para su hermano y pagar después. Esa escena, tan pequeña y tan intensa, reveló algo que ningún millón podría comprar: la fuerza del amor, la compasión y la conexión humana. Y aquí es donde la historia se vuelve polémica. Un hombre acostumbrado a decidir sobre miles de millones se vio impotente ante la inocencia y el coraje de una niña. ¿Qué ocurrió después? Descubrió que, a veces, las lecciones más grandes de la vida vienen de quienes tienen menos, pero sienten más. Miguel Torres era de esos hombres que, por fuera, parecían haber ganado todas las batallas de la vida. CEO de una multinacional. Contaba con el respeto del mercado, coleccionaba premios y veía su fortuna crecer con cada nuevo contrato firmado. Su nombre aparecía en portadas de revistas, era invitado a eventos de gala y, a ojos del mundo, vivía en la cima de la montaña. Pero, ¿sabes ese silencio que resuena cuando apagas las luces por la noche? Era en ese vacío donde se encontraba, sin propósito, como alguien que ganó la carrera, pero olvidó porque comenzó a correr. Y, en el fondo, sabía, no existía éxito que llenara aquello que le faltaba por dentro. Curiosamente, la gente miraba a Miguel como si fuera la definición misma del logro. Sin embargo, al acercarse, notaban una distancia fría, casi como si hablaran con alguien ausente, que estaba allí solo de cuerpo. ¿Amigos de verdad? Ninguno. ¿Familia cercana? Ni recordaba la última vez que se sintió parte de una. Se refugiaba en compromisos, reuniones y viajes internacionales, intentando acallar un malestar que crecía dentro de él. ¿Conoces la expresión tenerlo todo al mismo tiempo? ¿Nada? Pues esa era la fotografía exacta de su vida. Miguel tenía una rutina impecablemente organizada, pero vivía como una máquina. Relojes caros en la muñeca, trajes a medida, autos de lujo, símbolos que impresionaban, pero que ya no despertaban emoción. La sensación era de estar anestesiado frente a su propia existencia. Y aunque intentara convencerse de que estaba satisfecho, siempre había un susurro interno preguntando: ¿esto es todo? ¿Solo se trata de ganar más, acumular más, mostrar más? Lo que no sabía era que una escena improbable, en un lugar inesperado, iba a derrumbar todas las certezas que había construido hasta ese momento. Aquella mañana, el destino parecía querer jugarle una broma a Miguel. Entró a la tienda solo para comprar agua mineral importada y algunas frutas exóticas, pero fue sorprendido por una escena que jamás olvidaría. Frente a él, una niña de cabello castaño despeinado, ropa sencilla y mirada angustiada, sostenía en brazos a un bebé que apenas podía dejar de llorar. El contraste era evidente. De un lado, el hombre con traje impecable. Del otro, dos niños luchando contra la carencia más básica. Sofía, como más tarde descubriría que se llamaba, habló con voz temblorosa, casi un susurro. «Por favor, nos lo permite y pagamos después. Mi mamá está muy enferma. Necesitamos leche para él». Miguel, acostumbrado a tratar con cifras millonarias en juntas de consejo, quedó paralizado. No era solo la frase de la niña, sino la carga emocional que llevaba. Sofía no pedía para ella. Suplicaba por su hermano, Emiliano, que temblaba de hambre y debilidad. Esa súplica atravesó sus defensas como un rayo en la noche. Y es curioso cómo a veces los detalles más pequeños nos desarman. La forma en que acomodaba al bebé para protegerlo, la mirada asustada pero llena de valor. ¿Quién ha visto a un niño asumir responsabilidades que no debería cargar sabe cuán desgarrador puede ser? Mientras otros clientes fingían no escuchar y desviaban la mirada, Miguel no podía moverse. Por primera vez en mucho tiempo, no había reunión, contrato ni cifra capaz de ocupar su pensamiento. Observaba a Sofía con el asombro de quien se enfrenta a un espejo y descubre vacío propio reflejado allí. Esa niña, sin recursos, sin garantías, pero con un amor inquebrantable por su hermanito, le mostró en segundos todo lo que él no tenía: propósito, entrega, humanidad. Y en ese instante, algo comenzó a agitarse dentro de él, todavía sin forma, pero imposible de ignorar. El silencio que siguió al pedido de Sofía parecía interminable. El dueño de la tienda, un hombre de mediana edad acostumbrado a historias de gente intentando comprar sin dinero, cruzó los brazos y soltó un suspiro pesado. «Lo siento, niña, no puedo vender a crédito. Muchas veces me prometieron que pagarían después y nunca regresaron». La frase sonó fría,
pero su expresión no pudo ocultar la mezcla de cansancio y compasión. Era como si luchara contra la dureza de la realidad y el deseo de ayudar. Miguel observaba, sorprendido, dándose cuenta de que allí no había crueldad, sino la lógica dura de quien también lucha por sobrevivir. Aún así, el comerciante no permaneció indiferente. Tras unos segundos, se dirigió a una estantería y tomó un paquete de pan fresco y una cajita de ibuprofeno infantil, colocándolo sobre el mostrador. «Llévense esto. No lo resuelve todo, pero ayuda un poco». El gesto fue simple, pero cargado de grandeza silenciosa. Sofía, con los ojos llorosos, abrazó al hermano como si sostuviera su propia vida. Emiliano, demasiado pequeño para comprender, pareció calmarse con el calor del abrazo. Y Miguel, al presenciar ese intercambio, sintió que estaba frente a un cuadro que retrataba el contraste entre la dureza del mundo y la belleza de la solidaridad. Lo que más impresionó a Miguel no fue la negativa inicial, sino la delicadeza escondida en el acto de ofrecer lo poco que se tenía. En ese instante comprendió que la compasión no siempre se manifiesta en discursos grandilocuentes ni en cheques millonarios. A veces se expresa en pequeños gestos, casi invisibles, pero capaces de sostener a alguien en el momento justo. Y es curioso cómo ciertas escenas quedan grabadas en la memoria. Una niña agradeciendo con lágrimas contenidas, un hombre sencillo intentando ayudar como podía, y un bebé exhausto que finalmente deja de llorar. Miguel sabía que ese episodio lo acompañaría por mucho tiempo, quizá más de lo que imaginaba. Cuando Sofía salió de la tienda, llevando el pan en una bolsa de plástico y equilibrando a Emiliano en los brazos, Miguel permaneció unos segundos sin saber qué hacer. Se sentía como si hubiera recibido un golpe invisible, algo que atravesaba las capas de frialdad que había cultivado durante años. Sus pies se movieron casi por instinto, y pronto estaba a unos metros detrás de los niños, caminando lentamente, observando cada paso. No era curiosidad banal, sino una inquietud que ya no cabía dentro de él. Como alguien despertando de un largo letargo, Miguel comprendió que esa escena había abierto grietas en su vida tan pulida y controlada. Mientras caminaba tras ellos, notó detalles que nadie más parecía ver. Los zapatos gastados de Sofía, cómo acomodaba la ropa del hermano para protegerlo del viento, la mirada firme que escondía miedo. Miguel, dueño de autos importados que valían más que muchas casas, se dio cuenta de cómo nunca había reparado en lo esencial de la vida. Era extraño sentir esa mezcla de incomodidad y fascinación. Incomodidad porque le recordaba su propia soledad. Fascinación porque había allí una autenticidad que no encontraba en ninguna cena lujosa ni junta millonaria que hubiera presenciado. Cada cuadra que recorrían era, para Miguel, un viaje más profundo en reflexiones que había evitado durante años. Se vio comparando la ligereza de un gesto sincero con el peso de una existencia rodeada de máscaras. Y, poco a poco, un pensamiento se instaló en su mente. Quizá la vida verdadera estuviera más cerca de esos niños que de todos los rascacielos que había ayudado a construir. En ese instante, el contraste entre su riqueza y la simplicidad llena de amor de Sofía y Emiliano se volvió insoportable. Y fue entonces cuando Miguel empezó a preguntarse hasta dónde lo llevaría ese inesperado camino. Al llegar a la pequeña casa donde vivían, Miguel se encontró con un escenario que jamás habría imaginado. El techo estaba remendado con pedazos de lona, las paredes desconchadas dejaban ver los ladrillos húmedos, y una ventana rota estaba cubierta con cartón. Por dentro, el espacio era aún más reducido. Un colchón viejo en una esquina, una olla sobre la estufa oxidada y pocas prendas colgadas en un alambre improvisado. Pero, en medio de aquella precariedad, había una energía distinta, casi palpable. Cada gesto de Sofía al acomodar a Emiliano, cada intento de Isabel de sonreír a pesar de su enfermedad, hacía que Miguel percibiera que allí, en la sencillez, existía un tesoro invisible que ningún dinero podría comprar. Isabel, la madre, a pesar del abatimiento de su enfermedad, mantenía los ojos atentos a sus hijos. Su rostro pálido denunciaba cansancio, pero la manera en que acariciaba al bebé mostraba fuerza y ternura. Miguel observaba todo en silencio, como quien irrumpe en un territorio sagrado. Notó cómo Sofía, tan joven, cargaba con responsabilidades que harían que un adulto se derrumbara, y, al mismo tiempo, lograba arrancar sonrisas a su hermanito solo con un juego improvisado. Era impresionante. Entre paredes frágiles y muebles rotos, existía un espíritu de dignidad que no se dejaba apagar. Era como si la familia gritara al mundo: «Podemos no tener casi nada, pero aún nos tenemos el uno al otro». Y fue allí, en esa humilde casa, donde Miguel percibió un contraste doloroso. Él, rodeado de riquezas, vivía solo en una mansión fría, mientras aquella familia, sin casi nada,
rebosaba calor humano. Lo que más le impactó no fueron las señales de pobreza, sino el orgullo silencioso de Isabel, que rechazaba la compasión fácil y el amor vibrante que mantenía a todos unidos. Cada detalle era un recordatorio cruel de lo injusta que puede ser la vida, pero también de cómo el afecto puede florecer incluso en terreno árido. Miguel se sorprendió imaginando cómo sería su propia historia si hubiera conocido un amor tan incondicional como ese. Esa noche, Miguel no pudo dormir. La imagen de Emiliano, tan pequeño y frágil, con fiebre en brazos de su hermana, no se le quitaba de la mente. Había cerrado contratos por miles de millones, pero nunca había sentido un peso tan grande como ver a un bebé indefenso luchando por su vida. Por primera vez, comprendió que no bastaba con observar. Era necesario actuar. Así que, al día siguiente, tomó una decisión que cambiaría todo. Usaría su influencia, no para ganar más poder, sino para salvar a ese niño. Fue el inicio de un giro que jamás habría planeado. Miguel llegó temprano a la humilde vivienda, sorprendiendo a Isabel y Sofía. Con firmeza, pero también con una delicadeza poco habitual en él, explicó que llevaría a Emiliano al hospital pediátrico. Isabel dudó, desconfiada, acostumbrada a promesas vacías que tantas veces había escuchado. Pero había algo en la mirada de Miguel que la hizo bajar la guardia, aunque solo fue por un instante. Tomó al bebé en brazos, sintiendo su peso, tan ligero para su edad, y se dirigió con ellos hacia su lujoso automóvil. El contraste era impactante. Una familia que nunca había tenido acceso a lo básico, entrando a un vehículo que costaba décadas de esfuerzo. En el hospital, todo parecía abrirse ante él. Donde familias comunes tendrían que esperar horas, a veces días, Miguel resolvía todo en minutos con una simple llamada. Médicos especialistas, exámenes avanzados, medicamentos de punta, nada se negaba cuando él intervenía. Por primera vez, usaba el poder que tanto había acumulado no para sí mismo, sino para ofrecer una verdadera oportunidad de vida. Mientras veía a Emiliano recibir atención inmediata, Miguel sintió un nudo en la garganta. No se trataba solo de ayudar. Era como si cada acto de compasión despojara de él una capa de frialdad que había cargado durante años. Mientras Emiliano recibía los primeros cuidados en el hospital, Miguel permaneció inmóvil en el pasillo blanco, encarando el vacío. Esa escena despertaba recuerdos que había intentado enterrar toda su vida. De repente, ya no era el feo respetado, sino el niño que creció en silencio tras la partida de su padre. Recordó a su madre luchando sola para salir adelante, y la sensación constante de no ser prioridad para nadie. Cada llanto de Emiliano parecía resonar dentro de él, como un recordatorio cruel de sus propias heridas no cicatrizadas. Y fue en ese enfrentamiento interno que algo empezó a cambiar. Miguel comprendió que había pasado años construyendo murallas a su alrededor. El trabajo se había vuelto su armadura, los bienes materiales su distracción favorita. Pero allí, frente a la vulnerabilidad de un niño, ninguna de esas protecciones tenía sentido. Lo que realmente lo sostenía era el simple acto de cuidar, de estar presente. Irónicamente, había buscado en los logros profesionales lo que, en realidad, solo la compasión podía ofrecer. Poco a poco, la frialdad que lo acompañaba se derretía, como hielo expuesto al sol. Por primera vez en mucho tiempo, Miguel sintió que algo vivía dentro de él. Este despertar no llegó con un gran discurso ni una revelación repentina, sino con pequeñas percepciones entrelazadas. Entendió que el dolor del abandono aún lo guiaba, que la soledad moldeaba sus decisiones y que la distancia emocional lo hacía vivir solo a medias. Sin embargo, al observar a Sofía e Isabel cuidando a Emiliano, vio lo que le faltaba, el valor de conectarse, aunque existiera el riesgo de sufrir. Fue entonces cuando comprendió que quizá no solo estaba frente a una familia necesitada, sino frente a un espejo de lo que él mismo necesitaba para finalmente recomenzar. Isabel observaba a Miguel con los ojos entrecerrados, midiendo cada gesto, cada palabra. Para ella, la ayuda siempre venía acompañada de expectativas ocultas, miradas de lástima o promesas que, al final, se rompían como vidrio. Aprendió temprano a no confiar en favores, porque casi siempre eran trampas disfrazadas. Cuando Miguel empezó a ofrecer apoyo, su corazón se llenó de desconfianza. Después de todo, ¿por qué un hombre tan rico se preocuparía por una familia que no tenía nada que ofrecer a cambio? Esa pregunta latía en su mente, y el miedo a ilusionarse hablaba más fuerte que la gratitud. Sin embargo, con el paso de los días, Isabel comenzó a notar algo distinto. Miguel no aparecía solo para dejar bolsas de mercado o pagar consultas médicas. Se sentaba con Sofía a ayudarla con la tarea, conversaba con los médicos de Emiliano como si fuera de la familia,
e incluso cargaba cubetas de agua cuando la casa se quedaba sin suministro. No había prisa en sus acciones ni ostentación. Era como si estuviera reaprendiendo a vivir con ellos. Y, con cada gesto sincero, Isabel se sentía menos a la defensiva, menos atrapada en la idea de que todo apoyo terminaría en decepción. Aceptar ayuda nunca fue fácil para ella. Había orgullo en su resistencia y un miedo a sentirse humillada por depender de alguien. Pero el tiempo demostró que Miguel no buscaba aplausos ni reconocimiento. Lo que ofrecía era presencia, constancia, y eso desarmaba las barreras que Isabel había construido durante años. A cada sonrisa de Sofía o cada mejora en Emiliano, una parte de ella se permitía creer. Quizá, solo quizá, aceptar apoyo no era señal de debilidad, sino de valentía. Con el tiempo, Miguel dejó de ser solo el hombre rico que aparecía de vez en cuando. Se convirtió en parte de la rutina de esa casa sencilla. No era raro verlo sentado en el suelo, armando bloques de madera con Sofía, o cargando a Emiliano para que durmiera. También se ofrecía a arreglar pequeños detalles en la casa. Un clavo en la puerta, una lámpara quemada, un caño que goteaba. Con cada gesto, se acercaba no solo a la familia, sino a una versión de sí mismo que nunca había tenido el valor de mostrar. Y, en silencio, descubría el valor de las cosas pequeñas. Isabel, todavía cautelosa, comenzó a notar cambios sutiles en su propia vida. Con Miguel cerca, había menos peso en sus hombros. Él compraba los medicamentos que faltaban, llevaba a Sofía a la escuela cuando no podía ir, ayudaba a organizar la casa para que todo fuera más ligero. Pero lo más notable era la naturalidad con que hacía todo, sin exigir nada a cambio, sin esperar agradecimientos. Miguel no estaba allí para salvar a nadie, sino para compartir el camino. Esa constancia, tan rara en su experiencia, abrió espacio para que ella empezara a confiar, no solo en él, sino en la idea de que todavía era posible recomenzar. Los días se convirtieron en semanas, y pronto Miguel se encontró entrelazado con esa familia de manera casi orgánica. Ya no había separación clara entre ayudar y pertenecer. Reía con las historias simples de Sofía, aprendía de la fuerza silenciosa de Isabel y se emocionaba con cada progreso de Emiliano. Era como si finalmente estuviera viviendo algo real, sin máscaras ni protocolos sociales. Esta participación no solo estabilizó el hogar, sino que también le ofreció un lugar de pertenencia que nunca había experimentado. En el fondo, Miguel ya intuía, esto no era una fase pasajera, sino el inicio de algo mucho mayor. Finalmente llegó el día de la decisión. Miguel acompañó a Isabel al tribunal, junto a Sofía y Emiliano, sintiendo la tensión en el aire como si fuera su propia respiración. Isabel estaba nerviosa, pero había un brillo de esperanza en sus ojos, fruto de semanas de esfuerzo, pequeñas victorias diarias y confianza construida con sudor y coraje. Miguel sostenía su mano, no para guiarla, sino para mostrar que no estaban solos. Cuando la jueza finalmente anunció que Isabel había progresado lo suficiente para mantener la custodia de sus hijos, un suspiro colectivo recorrió la sala, y Miguel sintió una emoción que hacía mucho no experimentaba. La noticia trajo alivio, pero también una sensación de responsabilidad compartida. La familia ahora estaba completa, pero de una manera muy distinta a lo que cualquiera de ellos había imaginado. Miguel e Isabel se miraron, entendiendo sin palabras que ese lazo no era solo cuestión de protección o ayuda. Se trataba de construir una vida juntos basada en amor, respeto y confianza. Sofía, con los ojos brillantes, abrazó a su madre y miró a Miguel, reconociéndolo como alguien que formaba parte del núcleo que ahora llamaban hogar. Emiliano, aún frágil, sonreía inocentemente, sin percibir el peso del momento, pero sintiendo la seguridad que lo rodeaba. Miguel, que durante tantos años había buscado sentido en la riqueza y el poder, finalmente encontró lo que ningún dinero podía comprar: pertenencia. Comprendió que no se trataba solo de salvar a una familia, sino de salvarse a sí mismo también, reconstruyendo su propia humanidad. Isabel, antes desconfiada, ahora aceptaba su presencia como algo natural en su vida. Y así, entre sonrisas, rutinas pequeñas y desafíos cotidianos, aquella familia improbable empezó a existir de verdad. Lo que antes era solo supervivencia se convirtió en vida compartida, amor consciente, conexión genuina. Un hogar completo, finalmente. Lo que esta historia nos enseña es simple, pero poderoso. La compasión y la presencia valen más que cualquier fortuna. ¿Cuántas veces atravesamos la vida persiguiendo metas, olvidando que los momentos más transformadores pueden surgir de gestos aparentemente pequeños? Miguel nos demuestra que es posible usar nuestros recursos, influencia y tiempo para hacer una diferencia real en la vida de alguien, y al hacerlo,
transformarnos a nosotros mismos también. Ahora te lanzo un desafío. Si pudieras cambiar la vida de alguien con un gesto sencillo, ¿lo harías? Comparte tu experiencia en los comentarios, inspira a otros y empieza hoy mismo a actuar. Y, claro, si quieres seguir aprendiendo historias emocionantes como esta y descubrir lecciones valiosas para la vida, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque la vida no espera, y cada acción tuya puede marcar la diferencia entre la desesperación y la esperanza para alguien.